Comenzamos a grabar. Buenas noches. Qué bendición poder estar juntos. Qué bendición poder, como siempre lo decimos, estudiar la palabra, aprender de él, entender el llamado que cada uno de nosotros tenemos y sobre todo tomar de ejemplo lo que ha sucedido con otros para que de alguna manera podamos llevar a cabo el llamado de Dios. El día de hoy es martes 23 de marzo del año 2021 y tenemos ya dos clases anteriormente y esta es la tercera donde estamos hablando de Apocalipsis y estamos tomando a las iglesias. El día de hoy vamos a tomar una iglesia aparentemente pequeña, pero de la cual hay también cosas que decir y vamos entonces a hacerlo. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias una vez más por tu presencia en mi vida. Te pido, Señor, ilumina mi entendimiento, ayúdame a poder decir algo que sea de sabiduría para mis hermanos, de tal manera de que seas tú directamente, Señor, el que hable a sus corazones, que no sea una palabra de hombre, que sea una palabra de tu espíritu, y que las cosas que vamos a decir se vayan quedando grabadas entonces en nuestros corazones y que nos abran la visión de lo eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así sea. Comenzamos entonces, como siempre lo hacemos, compartiendo nuestra pantalla y vamos entonces hablando de aquí. Escribe al Áyelos, el Áyelos de la iglesia en Esmirna. Para quienes nos acompañan por primera vez, cuando decimos Áyelos, hemos dicho que en el griego significa el que es enviado, el que le ha sido comisionado algo, el que tiene, dirán ahora en el lenguaje del cristianismo de nuestros tiempos, pues el misionero, el que tiene una misión, un encargo. Sabemos que Dios puede enviar ángeles, bueno, puede enviar seres celestiales, seres espirituales, como Miguel, el arcángel Miguel, o el arcángel Gabriel, con una cierta misión. Pero también sabemos que en el contexto de la palabra, áyelos significa alguien, sin considerar su condición física, ¿sí?, sino su condición de enviado por Dios. Y entonces el áyelos es la persona que Dios puso, que envió al frente de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué es importante decirlo? Porque tendríamos que entender que es un mensaje dicho a el cuerpo de Cristo, quienes toman las decisiones, quienes son los responsables de que la iglesia se abra a el mover de Dios, o quienes son los causantes y culpables de que la iglesia se cierre. Y entonces, la iglesia de Esmirna, que es posterior a la iglesia de Éfeso que vimos la semana pasada, históricamente nosotros la podríamos ubicar a la iglesia de Éfeso desde lo que es la muerte de Jesús, quienes conocieron directamente a Cristo, quienes estuvieron en contacto, quienes caminaron con él, ¿sí?, que vivieron toda esa primera generación. La iglesia de Éfeso, como forma simbólica, terminaría en el momento en que comienza la persecución de los romanos contra la iglesia. La iglesia de Éfeso sí fue perseguida, pero fue perseguida por los judíos. El rechazo fue del mismo pueblo judío hacia los judeocristianos. Y entonces allí podemos ver la muerte de Esteban apedreado por los mismos judíos. Podemos ver la persecución de los judíos hacia los judeocristianos, o los, mejor dicho, judío-mesiánicos, y que empiezan entonces a dispersarse por el Imperio Romano
pero el Imperio Romano no les había perseguido y ellos entonces se extendieron a lo largo del Imperio Romano y tendrá que ser hasta que llega un emperador que es, pues si ustedes lo han escuchado, quizá hay momentos en donde no sabe uno si es nombre de persona o es nombre de mascota brava, porque Nerón pues quedó precisamente con el nombre de alguien bravo, de alguien tremendo, con problemas de narcisismo tremendo, con un problema de egolatría, de egocentrismo. Y bueno, se podría hablar mucho acerca del perfil de Nerón como alguien que buscaba entonces la adoración. Finalmente él se sentía Dios hecho carne. Roma no era digna de él y llegará un momento en donde él decide limpiar Roma, pero se le olvidó decirle a los que estaban allí, pues que se movieran con todas sus cosas y le prendieron fuego a Roma. Terminó echándole la culpa a los cristianos ante la turba que se levantó, cuando menos esa es una de las ambiciones históricas. Muy bien. Y entonces estamos hablando de la iglesia de Esmirna, ¿sí? La iglesia de Esmirna es una iglesia que está en lo que ahora sería Turquía. Entonces recuerden ustedes que estamos hablando del Asia Menor y todas las iglesias de las que vamos a estar hablando, de hecho, todas están en esa zona de Asia Menor. Esmirna era una ciudad de movimiento de personas, era una ciudad que tenía turismo, era una ciudad hermosa, se decía que era de las más bellas del Asia Menor. Era un centro de medicina, de ciencia. No era tan importante como lo que después llamaríamos, ¿se acuerdan ustedes de Alejandría, que fue la capital donde Alejandro Magno se puso allí la gran biblioteca de Alejandría, que era un punto de intercambio, era puerto y demás? No era tan grande como Alejandría, pero sí era una zona de intercambio importante. Pero tenía una curiosa forma de proceder. Y yo sé que al decirlo así, nos va a sonar probablemente conocido con alguien, ¿sí? Y es que fue una ciudad que siempre se puso del lado del vencedor. Siempre se puso del lado del más fuerte. Por eso era una ciudad hermosa, porque nunca la destruyeron. Si se hubiera puesto del lado del fuerte por preservar sus ideales de lealtad, por preservar sus pactos con aquellos que le habían ayudado en el pasado, seguramente cuando llegara alguien más fuerte la iba a sitiar, iba a derrumbar sus muros, iba a prenderle fuego y pues aquello se hubiera convertido, como las demás ciudades en su momento lo fueron, pues solamente en escombros. Pero Asmir, que es esta ciudad, en esta zona, bueno, Asmir actualmente en Turquía, en aquel tiempo Esmirna, fue una ciudad que siempre se sabía mover políticamente. ¿Alguien tiene un nombre para este tipo de personas que tienen esa astucia política para escoger casualmente el bando ganador? Alguien en mi rancho les decía acomodaticios, ¿no? Entonces, alguien acomodaticio es alguien que se acomoda de manera de que cuando el otro gana dices, ay, mira, tú fuiste fiel y yo te ayudo. Y cuando el otro empieza a caer en desgracia, bueno, pues entonces empiezan una y otra vez del lado, a cambiarse de lado y siempre están viendo en el último momento quién va a ganar para ponerse allí. Y entonces, ¿qué sucede con alguien que es acomodaticio? Pues alguien que es acomodaticio se convierte también en alguien que es adulador. Porque acomodarse a los intereses del poderoso, pues es decirle, oh, usted, don poderoso, tan poderoso que es, y usted
¿sí? Como a Nerón, pues canta bonito, aunque sea un graznido de cuervo, ¿sí? Oh, usted es hermoso, aunque esté pespelaco, pero finalmente de lo que se trata es de congraciarse. Ahora, yo no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la ciudad, ¿sí? Y la ciudad entonces va a estar puesta allí en medio de ese contexto de gente que está cayendo bien, siempre intentando sacar beneficio, intentando adular. Y entonces en esta ciudad de aduladores vamos a tener una ciudad que se conforma alrededor de los intereses del poder. ¿Qué pasa cuando tú tienes gente que se forja, que se forma, que edifica lo que es alrededor de los intereses del poder? Pues tú vas a tener un séquito de lambiscones. Hasta ahí va bien claro el perfil de la ciudad. Y entonces, pues el lambiscón no es el más fuerte, pero se viste como aquel a quien adula. Y la ciudad de Esmirna entonces era una ciudad así. Ya entonces lo tienen más o menos claro. ¿Qué más tenemos? Entonces, dice el Señor, escríbele entonces a esta iglesia de Esmirna. Ahora, la iglesia, el nombre de Esmirna es curioso porque resulta que significa con olor a mirra. Con olor a mirra. Y la mirra ciertamente, pues es una planta aromática que huele profundamente, es un cálamo, es una caña que hay que machacarla para que entonces salga la esencia y esa esencia de la mirra se va a convertir entonces en algo oloroso. Por eso, dado el nombre, todo mundo asegura pues que era un lugar donde había plantas medicinales. Si no, no olería pues, a mirra, ¿verdad? Y entonces probablemente, pues siendo un espacio o una zona húmeda donde se podía cultivar el cálamo aromático, ¿sí? De la mirra, pues la gente se dedicara probablemente a cultivarlo, a machacarlo, a sacar el extracto, y entonces aquel lugar, efectivamente, Smirna, o decía, un lugar que huele a mirra. Pero de las cosas curiosas del oler a mirra es que la mirra se utiliza en los pueblos semíticos para embalsamar a un cadáver. Ahora imagínense qué tan penetrante es el olor a mirra que se lo embadurnas a un cadáver que está empezando a descomponerse para que la gente pueda entonces velar el cadáver mientras que en medio del calorón de los pueblos desérticos, pues seguramente el proceso de descomposición, de putrefacción se ve acelerado y sería difícil poder estar allí preparando y velando a la persona para después enterrarle adecuadamente. ¿Me estoy explicando todo el cuadro de lo que eso significa? Y entonces Esmirna huele a mirra y uno diría, pues es un lugar agradable, es un lugar tranquilo. No, también es, dijimos, un lugar de acomodaticios y de lambiscones. Pero la mirra entonces, Dios la toma desde el punto de vista simbólico del olor de la muerte. A ver, ¿cómo va a estar esto del olor de la muerte? El primero y el postrero. Cuando el Señor dice el primero y el postrero, ¿qué significa? Pues el que estuvo desde el principio y el que estará hasta el fin, el que conoce de dónde vienes y el que conoce en dónde terminarás, el que conoce lo que eras y el que conoce en lo que te has convertido. ¿Vamos bien?
Entonces a mí no me vengas a decir que con esas ropas que traes, esas ropas son del sudor de tu frente, el lambiscón, ¿sí? Cuando yo sé de dónde vienen las cosas. O sea, no me vengas a decir que eres de una familia de alcurnia cuando yo sé que de la grilla lo sacaste, ¿sí? O sea, ¿de cuándo acá? ¿Sí? Si yo conozco tu pedigrí, tus generaciones, ¿sí? O sea, pues ¿de cuándo acá? Si eras can de barrio, ¿sí? Gato de callejón, entonces pues no me vengas a decir que tienes un pedigrí, ¿sí? Internacional. O sea, dicho de esa manera, eso es, pero lo que quiero que se entienda entonces es que cuando alguien nos conoce desde lo que éramos, dice, a mí no me vengas a sorprender, no me vengas a decir que por tu actual condición, por la manera en que vistes, por la manera en que tienes tus cosas, eso significa que tu corazón ha sido limpio. No. Y hay que entenderlo entonces así para poder entender por qué va a decir una frase que es tremenda, terrible. Sinagoga de Satanás. ¿A qué nivel de corrupción llega alguien que Dios dice que este lugar es una sinagoga de Satanás? Bueno, pero entonces estaba diciendo el primero y el postrero. Pero no solamente eso, dice el que estuvo muerto. Bueno, para un pueblo que vive de la muerte, porque la mirra, pues yo se la vendo, pues principalmente para el que va a enterrar gente, ¿sí? Y entonces, si va a ser parte de lo que es el proceso de el duelo, de preparar a una persona, de ponerle las vendas, de llenarlas de mirra para que entonces lo puedan llevar, que no huela tan mal, ¿sí? Pues el que vive de la muerte, ve la muerte no como la oportunidad de arrepentimiento, no como la cuestión de quebranto, sino que ve la muerte como su modus vivendi, como su negocio, ¿sí? Entonces ya no hay el impacto ante el muerto. Ya no hay el impacto ante el dolor, ya no hay el impacto ante el sufrimiento. Simplemente dices, ay, ahora sí nos va a ir bien porque fue don fulano y ese sí, le vamos a vender, sí, el galón completo de la mirra para que la ponga en el cuerpo y que además ponga todo alrededor y que no huela mal para que la visita no se sienta incómoda, sí. Pobrecillo del muerto, bueno, doble muerto, muerto, o doble, o triplemente muerto porque ya estaba muerto de hambre y muerto sin, entonces dice la muerte como negocio, la muerte como forma de ver tu propio modo de vida. Pero Jesús no se queda en esto, porque él dice, es cierto, yo estuve muerto, pero viví, vencí a la muerte, no me quedé allí. Y entonces, ya de entrada, desde mi punto de vista, viene a ser un choque fuerte contra lo que ha sido la manera en que este lugar, esta ciudad corrompida de Esmirna se ha mostrado. Ahora, hay un problema con nuestro cristianismo en un cierto contexto. Y el problema es que de repente olvidamos el sentido de las cosas. Culturalmente nos contaminamos y perdemos el sentido de las cosas. Y entonces dice el Señor en el 2:9, yo conozco tus obras. ¿Qué implicará que el Señor diga, yo conozco tus obras? Yo conozco tus obras. Le estará reclamando, le estará echando en cara lo que ha hecho o lo que no ha hecho. No, en realidad lo que le está diciendo es, yo sé qué difícil ha sido el mantenerte en medio de ese lugar. Yo sé lo difícil que ha sido mantenerte con la visión en lo que yo estoy hablando. Yo sé qué difícil es
tener una perspectiva de vida en medio de un lugar donde todo el mundo está pensando en la muerte. Imagínense una ciudad en donde el culto al emperador es dominante. Porque, ¿cómo no vamos a adorar al emperador si el emperador finalmente es el que nos da la posición que tenemos? Y entonces ya no solamente es que en Roma y todas las colonias hay que reconocer al emperador y tenerle honra, no, en Esmirna es además en los superlativos, ¿sí? Y allí adoran al emperador, según las crónicas, adoran al emperador de una manera, ¿sí?, superlativa. Cuando allá por el año 81 al 96, el que fue el emperador Domiciano se llamó, ya después de Nerón, ¿sí? Él fue el primero que demandó que se le adorara bajo el título de Señor, ¿sí? Y entonces, en este momento es cuando los cristianos van a tener un choque tremendo, ¿sí? Porque se va en contra precisamente de adorar a Jesús como Señor, mientras que los emperadores están diciendo es que el Señor soy yo. Ok, pero yo conozco tus obras, tu tribulación, o sea, los conflictos que has experimentado, todos los problemas que has tenido para que el evangelio se predique en ese lugar, ¿sí? ¿Qué sucede si tú no vives de lo que todo mundo vive en el contexto? ¿Qué sucede si todo mundo de lo que vive es del negocio de la muerte y tú no vives de eso? O sea, ¿qué sucede cuando tú estás fuera de la línea del mercado del lugar? ¿Sí? Pues entonces vives limitado. Entonces, quiero poner algunos ejemplos muy tontos, ¿sí? Pero yo sé que, por ejemplo, en la costa, con el calorón que hace en Santiago, pues mucha gente pone cervecerías porque con el calor dicen que todo el mundo se le antoja la cerveza. Pues sí, pero ¿y cuando tu fe no te permite vender cerveza? O en Sinaloa, sí, yo anduve en una comunidad allá cerca de la presa de Badarihuato, donde pues todo el mundo se dedicaba a la goma de la amapola y la gente tenía la marihuana en sus corrales y allí la secaba y era cosa como de todo. Decían ellos, bueno, pues nosotros la producimos pero no la consumimos. Era, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando tú tienes a alguien en ese contexto que dices, yo no le entro? Y entonces el vivir acoplándote a la forma de ser del mundo te da una cierta ventaja. Todo mundo roba y tú robas. Todo mundo se corrompe y tú te corrompes. Y finalmente el consuelo, ¿cuál es? Todo mundo lo hace. Pero ¿qué pasa cuando llegas al cristianismo y tu conciencia te dice, no lo puedo hacer? Y que todo mundo dice, pero es que podrías. Y tú dices, es que sí podría, pero mi convicción me dice, no lo hagas. Y entonces la iglesia de Esmirna, los creyentes que están viviendo en esta ciudad, están en ese conflicto. No lo puedo hacer. Y entonces ellos terminan en una situación de pobreza económica, pero dice él, pero tú eres rico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que económicamente terminaste limitándote y eso aparentemente en tu exterior se viera como pobreza, lo cierto es que cuando tú estás hablando de esas cosas, ahora lo que vemos es que tú eres rico interiormente, espiritualmente, y no lo estoy diciendo solamente como una cuestión de decir una frase romántica, ¿sí?
sino que la verdadera riqueza para Dios es la riqueza de tu condición de corazón. Por eso cuando el Señor dice que no acumulemos, no deseemos los bienes, sino que los sembremos en lo eterno, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Entonces, ¿cuáles son las riquezas verdaderas? Las riquezas verdaderas son aquellas que tú logras entonces en tu caminar, en tu relación con Dios. ¿Sí? Y entonces, si ellos vivían en contra de ese contexto, si además los que estaban a su alrededor les despreciaban, los perseguían, les robaban, pues imagínense ustedes el justo Lot viviendo en la zona de Sodoma y de cómo dice pues que era atormentado en su corazón por las cosas que estaban alrededor, los conflictos con los que tenía. Y entonces tenemos una iglesia que es una iglesia heroica. Tenemos unos cristianos que son unos cristianos de convicciones, ¿sí? Pero además que en medio de esas convicciones, porque han pagado un precio esas convicciones, entienden lo que significa verdaderamente tener un pacto con Dios. Y entonces aquí viene la frase que les decía, que es una frase fuertísima. Cuando dice, conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, porque está diciendo la frase inicial, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, mi pregunta aquí para ustedes es, ¿qué sería actualmente en nuestro contexto 19, casi 20 siglos después? Acuérdense que esto ya fue alrededor del año 100. ¿Qué sería lo que Dios está hablando de esta iglesia? ¿Qué significa ser judío? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué significa ser judío? Pues tengo entendido que los judíos se jactaban por ser diestros en la ley. Entonces era como parte de que ellos... Estoy viendo otra versión y dice que pones a pruebas a los que se dicen ser apóstoles. Entonces me imagino que ellos se ponían como personas rectas y que seguían lo que la ley o la Torá decía. Ajá. Ok, pero ¿y si lo viéramos más desde la exégesis que desde la inségesis, diría el Goyo? ¿Se acuerdan ustedes qué significa Judá? Que lo traducimos Judá. Judá es el nombre de uno de los hijos de Jacob, ¿sí? Y significa alabanza. Es la cabeza de entre las 12 tribus, quien se pone del lado del oriente al centro y es la cabeza principal de los profetas. Jesús viene de la tribu de Judá. Judá. Ok, tomémoslo desde allí y luego le ponemos entonces los demás apelativos que ustedes gusten. Pero tomémoslo desde allí. ¿Qué pasaría si nosotros consideráramos que ser judío es ser de Judá, cuando Judá significa ser de alabanza? ¿Qué pensaríamos si ser judío
es ser del mismo linaje de Jesús, porque Jesús es de la tribu de Judá. Y entonces el linaje de Jesús es el linaje de Judá. Como bien decía Berta, ¿sí? En su comentario, pues ser hijos de Dios. Cristiano es ser como Cristo, ser de Cristo. Mejor tendríamos que empezar por ser de Cristo y luego ser como Cristo. Los que se dicen ser de Dios y no lo son, los que se dicen ser parte del linaje de Dios y no lo son, los que se dicen tener un corazón rendido para Dios y no lo son. Y estamos hablando entonces de una ciudad, ¿sí?, que vive de las apariencias. Y entonces lo que está diciendo, yo conozco tus obras, pequeña iglesita, ¿sí?, que has permanecido fiel, que te has enfrentado a situaciones, que has mantenido tus convicciones, que a causa de eso incluso te has empobrecido y has pasado necesidad, ¿sí? Aunque yo veo tu condición y tú eres rica, porque has comprado cosas de más alto precio y no te has ensuciado. Y yo conozco la blasfemia. ¿Qué es blasfemar? La palabra blasfemia. Blasfemos. ¿Qué es? Una vez compartía de esto allá en el campamento de Explosión de Amor. ¿Se acuerdan ustedes cuando decía qué es blasfemia? Blasfemia es cuando yo digo algo de alguien que no es verdad. Que yo dijera, pues, bueno, mejor que ustedes me digan para que no salga nadie lastimado, ¿verdad? Pues es que el Pablo, a ver, me pusieron una demanda en derechos humanos porque yo había violentado a una estudiante y entonces me puso la demanda como mujer porque había sido violentada por mí. El asunto está que estábamos en una habitación donde habíamos 20 y tantas personas y todos los que estaban alrededor podían decir, pues no fue violentada, ¿sí? Pero esta persona fue y me puso una demanda. Ahora, engaño, mentira, un falso testimonio, como dice Berta, eso se llama blasfemar. Decir algo de alguien que no es verdad y que ensucia su nombre, que contamina, que pervierte su condición ante otros. Y entonces, ¿qué sucede cuando alguien dice ser judío, ser del linaje de Dios, ser del corazón de Dios? Diríamos ahora, que dice que es cristiano. Pues sí, pero dice, pero no se le nota, no lo vive, no lo manifiesta. Y entonces, en lugar de ser eso, se convierte en sinagoga de Satanás. ¿Qué querrá decir entonces decir que una persona es sinagoga de Satanás? ¿Sí? Para ustedes, ¿qué sería una sinagoga de Satanás? Una sinagoga, pues es un lugar de reunión, efectivamente. Acuérdense que nos dice que Jesús iba a las sinagogas y leía la palabra. Entonces cuando está hablando de una sinagoga, no está hablando solamente de un lugar donde la gente se reúne, sino que además tiene todo el contexto de una reunión de carácter espiritual. O sea, es un lugar donde se supone que se debería de estar buscando a Dios y se debería de estar manifestando el espíritu, el carácter, la presencia de Dios, pero dice, en lugar de eso es de Satanás. La palabra Satanás, bueno, en realidad en el griego allí dice diabolos. Y diabolos tiene dos términos en su etimología que son interesantes.
El primero de ellos, día, significa a través de, en medio de, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de día como la separación entre el día y la noche, estamos hablando de lo que parte en medio, ¿sí? Cuando hablamos de diámetro en un círculo, estamos hablando de la línea que pasa por en medio, exactamente por el centro del círculo, y que la parte en dos mitades iguales, ¿sí? Entonces, día tiene ese contexto. Muy bien, ¿vamos bien allí? Bolos, volé, es lanzar algo. Volé. La palabra bolos es tomar algo que se lanza. Y entonces, cuando tú piensas en palabras que tienen que ver con lanzar, por ejemplo, en los griegos hay una escultura de los Juegos Olímpicos de un joven que tiene un disco en la mano y que está en posición de lanzar ese disco, y a esa estatua se le llama el discíbolo, o sea, el que lanza el disco. Literalmente eso es lo que está diciendo el nombre del término. A ver, déjenme ver qué me puso por aquí, Berta. A ver. Dice que quien dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso, por tanto, quien dice ser imagen de Dios y no lo hace, no lo es, hace mentiroso a Dios, y Satanás es padre de mentira, por eso es sinagoga de daño, de Satanás, de mentira, de engaño, ¿sí? Dice Mili, te conviertes en instrumento o en facilitador, ¿sí? Perdón, porque de repente, como tengo las tres pantallas aquí, de repente no los veo en el momento, ¿sí? Y entonces, cuando estamos hablando de lanzar, decíamos un diablo. Un diablo es el que viene, es lanzado a través, rompe, se enfrenta, destruye con lo que se lanza, ¿sí? Imagínense ustedes entonces, para que tengamos una imagen más cercana, y la siguiente va a ser todavía más gráfica, horriblemente gráfica, pero ¿han visto ustedes el boliche? ¿Sabían ustedes que el boliche, su origen es un origen metafórico de poder tener a un grupo de personas paradas y lanzarles una bala de cañón? Porque así eran las guerras a cañonazos, y así eran las guerras que se lanzaba catapultas y se agarraba una piedra y se lanzaba la piedra sobre el ejército que estaba formado, que se venía acercando para atacar, y cuando la piedra caía y rodaba, pues a todos aquellos que les pasara a un lado o encima, pues los aplastaba y los mataba. ¿Cómo se llamaba eso de lanzar una piedra con la catapulta? Diabolos. Por eso se dice que diabolos es algo que llega para dividir. Pues sí, pues cuando menos el cráneo te lo divides y te pega en la cabeza, ¿verdad? Y entonces, diabolos es lo que divide, lo que destruye. Por eso Satanás es padre de mentira y él viene a robar, a matar, a destruir. El diabolos, el que va en contra, el opositor. ¿Estamos bien allí? Y entonces, en lugar de ser un lugar, valga la redundancia, perdón, de adoración a Dios, se convierte en un espacio de repudio a Dios. En lugar de que sirva para que la gente conozca y se profundice en Dios, para lo que sirve entonces es que para que la gente se pervierta, se contamine y termine odiando a Dios por un ejemplo mal dado de un supuesto cristianismo. Y entonces le dice, yo conozco, ¿sí?, que tú los ves, que te das cuenta que no son verdaderos creyentes y que los has
hecho a un lado. O sea, no te has dejado ni contaminar por la avaricia de ellos, no te has dejado contaminar por las amenazas de ellos, no te has dejado contaminar por la necesidad ante las circunstancias, ¿sí? Y además, logras identificar cuando todo este tipo de enseñanzas, de manera de ver las cosas, se quieren introducir dentro de tus convicciones y has logrado decir, me voy a mantener con la mirada adecuada hacia lo que Dios me llamó, ¿sí? Dice en el verso 10 entonces, Apocalipsis 2:10. Como decía yo, aquí vamos a tener, en las iglesias vamos a tener parte del calendario de Dios. En el verso 10 nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Lo que le está diciendo es dos cosas. La primera, a futuro vas a tener conflicto. La otra cosa que le está diciendo es, pero en medio del conflicto, no temas. No des lugar en tu corazón a que el temor te aparte de mí. Y no le está diciendo, ¿sí?, no te va a pasar nada. No. A veces la gente no lee la Biblia con puntos y comas, o hay versículos que se los brinca, ¿sí? Porque para todos aquellos que les prometieron un evangelio de solamente pasear en el bosque, recoger florecitas, ¿sí?, y de tirarlas mientras van cantarreando por el caminito como esta niña, la Caperucita, ¿verdad? Dice, pues no, no es así. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Ahora, cuando él lo está diciendo, estamos hablando de que esto fue en el año 100, pero ¿saben ustedes, sí?, que históricamente hubo 10 grandes tribulaciones que vivió el pueblo, bueno, el pueblo gentil que había conocido de Dios. La primera persecución comenzó con Nerón. Por eso les decía que la iglesia de Éfeso es la primera. Y noten ustedes las fechas, por favor, ¿sí? Porque Nerón comienza su persecución del año 64 a alrededor del año 68 después de Cristo. Y estas 10 persecuciones van a durar casi 300 años, de tal forma que la última persecución, que es la persecución de Juliano, va a ser alrededor del año 361, ¿sí?, que es cuando es declarado emperador y persigue entonces a los cristianos 2 años, ¿sí?, y luego lo asesinan en el 363. Y entonces tenemos 10 emperadores romanos que cada uno de ellos en su momento está persiguiendo a los cristianos. Pero ¿por qué es importante perseguir a los cristianos? A ver, ¿de qué se trata este negocio de perseguir gente? Porque estos cuates, diría uno, pues ni tienen dinero, pues ahí están, que no quieren contaminarse, no quieren poner cantinas, no quieren poner prostíbulos, no quieren corromperse, ¿sí?, quieren ser justos con la gente, quieren pagar. Sí, pero curiosamente, por una fe bien vivida, terminan siendo testimonio a su alrededor, una fe creyéndole a Dios, además ven milagros, una fe que viene a cambiar a el contexto social. Y en un pueblo que es un pueblo de esclavos, bueno, de esclavistas y de esclavos, ¿saben ustedes qué proporción había aproximadamente
de ciudadanos libres contra esclavos, aproximadamente el 10% eran ciudadanos romanos libres y el 90% eran esclavos. Y entonces el cristianismo se extendió rápidamente entre los esclavos, más que entre los hombres libres. Pero sí hubo gente, romanos, ciudadanos del imperio, que creyeron al Señor por ver los milagros que Dios hacía. Y entonces tienes una gran cantidad de gente, primero esclavos, que empiezan a creer en Cristo. Pero luego tienes un montón de gente que ya son de cierta posición, que son ciudadanos, que se convierten a Cristo y que además empiezan a tener una influencia social. Y entonces el negocio de perseguir cristianos consistía en esto. Tú vas y acusas a alguien de cristianismo y luego los cristianos además no van a decir que no es verdad. Tú dices, es que Anaí Medina es cristiana y la otra va a decir, pues sí. Y entonces la mejor forma de incautar bienes es te declaramos traidor, te incautamos todos tus bienes, el que lo denuncia se queda con una buena parte, a veces hasta la mitad, y el imperio se queda con la otra parte. Y entonces es un negociazo hacer denuncias. Yo sé que a ustedes les va a sonar muy raro, por supuesto, sí. Pero ¿sabían que en Estados Unidos es más negocio buscar demandar a alguien que quemarte las pestañas, estudiar y trabajar? Entonces, lo único que necesitas es buscar un punto frágil en el otro, ¿sí? Te resbalaste porque estaba mojada la banqueta, ¿sí? No decía cuidado, ¿sí? Se puede resbalar. Y demandas entonces al otro porque te resbalaste, pusiste en riesgo tu vida y ahora ya vas a tener, no sé, 2, 3, 10 millones de dólares, no sé cuánto. Y entonces la gente en el tiempo de Roma y ahora actualmente también en los Estados Unidos, pues estaba más bien buscando cuál era el punto débil para poder estar denunciando a la gente y entonces eran un negocio de cazarrecompensas. Nerón comienza entonces declarando a los cristianos traidores del imperio porque ellos, dice Nerón, que quemaron Roma. Después resultó pues que había sido la guardia pretoriana. Finalmente Nerón termina asesinado, pero cada cierto tiempo vamos a tener nosotros nuevos emperadores que van a estar levantándose. Nerón del 64 al 68, Domiciano del 81 al 96. ¿Sí? Domiciano fue particularmente cruel con los cristianos, los martirizaron, ¿sí? Algunos de ellos, concretamente en el caso de quien estaba al frente de la iglesia de Esmirna, fue enterrado vivo. Estos años de Domiciano también fue cuando agarran a Juan y lo mandan a la isla de Patmos seguramente, ¿sí? Entonces, Domiciano del 81 al 96. Después del 109 al 101, una persecución de 2 años, fue Trajano. Y Trajano había sido pues alguien que en medio de su proceso, ¿sí? Primero había dicho que los cristianos no deberían de ser buscados y que las acusaciones anónimas deberían de ser rechazadas, ¿sí? Pero finalmente se permitió en medio de todo eso que si no cambiaban de religión, o sea, si no cambiaban su perspectiva,
debían de ser castigados. Entonces el asunto es, ya no vamos a dejar que se corrompa este asunto de acusar a quien sea, pero de cualquier manera hay que castigarlos. Y bueno, ese fue Trajano. Marco Aurelio, y Marco Aurelio es reconocido como el único emperador filósofo de Roma. Él es de la escuela de los estoicos, y entonces el cristianismo en muchas situaciones es similar a conductas que los estoicos tienen, ¿sí? Y todo parecía que había cierta simpatía. Sin embargo, Marco Aurelio termina condenando al cristianismo, y la condena que él hizo generó entonces un levantamiento que llevó a la muerte a muchísimos cristianos de la época, ¿sí? Hubo asaltos, robos, lapidaciones. Entonces, no es tanto que Marco Aurelio hubiera ordenado la muerte como tal de los cristianos, pero simplemente expresó el rechazo porque la conducta de los cristianos iba en contra, socavaba la autoridad de Roma. Si ustedes han visto la película del Gladiador, ¿alguien la ha visto? Pues la película del Gladiador comienza precisamente con la muerte de Marco Aurelio, siendo un anciano, en manos de su propio hijo. ¿Sí? Y bueno, pues así son las historias de familia. Pues, ¿qué les puedo contar? Sí. Ok, seguimos entonces con las persecuciones, ¿sí? Después tenemos la persecución de Septimio Severo, allá por el año 2002 a 2010. ¿Sí? Me voy a brincar para poder terminar. Todo esto lo podríamos ver más a detalle seguramente en otro momento. Maximino, allá en el 235, del 250 al 251 la persecución de Decio. Valeriano, del 256 al 59. Diocleciano, del 303 al 313. ¿Sí? Y Diocleciano va a terminar, ¿sí? Precisamente, ¿se acuerdan ustedes de Constantino? Y Constantino entonces va a tener un lugar importante en todo esto. Diocleciano es antes de Constantino. Después, cuando llega Constantino, él se da cuenta de que el cristianismo era tal que no podía acabarlo sin socavar el imperio, y lo que hace es declara religión oficial al cristianismo para Roma, y entonces ya no persigue a los cristianos por ser cristianos. Ahora lo que persigue es a ciertos cristianos que no se someten a la iglesia oficial que está sometida a Roma, y ahora Constantino los persigue por ser herejes, ¿sí? Y un hereje es aquel que no hace lo que se le está diciendo desde la estructura dominante. Es cuando entran ciertas doctrinas que no se habían visto hasta ese momento. Acuérdense ustedes que era una iglesia perseguida, entonces no había lugares de culto, de adoración. No había adoración a las imágenes como sí lo había en los templos griegos, en los templos romanos, en los templos babilónicos, y por primera vez después de la muerte de Cristo, ya en el año 312, 313, lo que vamos a ver es lugares de adoración donde hay imágenes que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero ahí están. Ya empieza a ver la adoración de una mujer con un niño en brazos. Se le dice a la gente que esa mujer es María, que ese niño es Jesús, pero históricamente,
pues esto se parecía más bien al culto de Semiramis, que era un culto de ascendencia babilónica y que era pues una mezcla espiritual de las visiones de culto que ya tenía los griegos y los romanos ancestralmente, y lo único que hacen es cambiarle el nombre y decir, bueno, pues ahora esto va a ser el cristianismo, ¿no? Entonces hay que adorar a Cristo, pero un Cristo muerto, hay que hacer una estructura. Hasta ese momento no había una estructura como tal. Una iglesia perseguida no tiene una estructura jerárquica eclesial. Es el momento en donde surge la estructura eclesial. Es el momento donde surgen los lugares públicos de culto. Y ahora tenemos una iglesia que se convertirá en una iglesia de Estado, ¿sí? Pero esa será la iglesia de Pérgamo. La última persecución entonces, y decía, ya no por ser cristiano, sino esa persecución por tener una visión distinta de la fe, es la visión de Juliano, que va a ser entonces allá por 361 al 63, que decía que con eso se cumplen casi los 300 años de la persecución que hizo Nerón sobre los primeros cristianos. De hecho, Nerón fue quien mató al apóstol Pablo cuando había sido llevado de Jerusalén para ser juzgado en Roma. Entonces, ahora, con esto nos damos cuenta de una cosa, que las iglesias también se convierten en un calendario espiritual. Porque la iglesia de Éfeso, dijimos que es una iglesia que surge con la ascensión de Jesús y que termina cuando Nerón toma el poder. Después tenemos la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que decía va a oler a mirra. ¿Por qué a mirra? Porque son 300 años de una persecución encarnizada. Son los años del circo romano, son los años de las catatumbas, los años de estar amarrados a un toro, bueno, a 4 toros y ser jalados y despedazados por todos lados, de ser dados de comer vivos a los leones. Son los años de ser bañados de brea y después con fuego para que se conviertan en antorchas vivientes. Entonces son 300 años terribles. Pero el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, ¿sí? En medio de todo eso, finalmente estamos hablando de mirra, pero ya no de la mirra como negocio, sino de la mirra como el ser embalsamado como Jesús para la gloria. Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Permanece. O sea, en medio de la persecución, en medio del conflicto, en medio de oponerte, como decíamos, las obras ante una ciudad que se opone, una ciudad que me rechaza, una ciudad que me muestra o me lleva a la carestía por su estilo de vida, y donde además me tengo que enfrentar con aquellos que han convertido el cristianismo en basura. Dice, pero en medio de todo eso, sé fiel hasta la muerte. O sea, no temas la muerte. Esmirna vivía del negocio de la muerte. Ellos no tenían a la muerte por valor. Para ellos era negocio. Pero tú estás en Esmirna, no quiero que lo veas como negocio, pero velo como algo de lo que no hay que tener temor. Es el ciclo de la vida, todos vamos a morir. Pero tú mantente fiel en tu convicción y yo te daré la corona de vida, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es lo que dice? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dice, no te preocupe, la primera muerte. ¿Cuál es la primera muerte? La primera muerte es la muerte de tu cuerpo.
el rechazo de quienes te rodean ahora, la carestía de lo que está a tu alrededor. No, tú ten la mirada puesta en lo eterno, porque lo eterno entonces te va a ayudar a transitar esto temporal con la mirada bien puesta en el galardón. Y tú reinarás juntamente conmigo. Por eso te está diciendo, le daré la corona de la vida. Vencerás a la muerte. Muy bien, pues esto es lo que les puedo contar. Hay seguramente muchas más cosas que contar de la iglesia de Esmirna, pero quisiera saber qué piensan ustedes de todo esto que acabamos de comentar. Abrimos micrófonos, se levantan manitas y lo que ustedes gusten lo platicamos. Muy bien, Berta, adelante. Bueno, ya había escrito eso en el texto, pero lo que a mí siempre me llamó la atención de entre todas las iglesias, Esmirna es la única iglesia a la que no hay nada que reclamarle, precisamente porque fue una iglesia fiel todo el tiempo. Es a la única a la que no le dice, a todas las demás iglesias le dice, pero, en todas las otras iglesias existía el pero en la iglesia de Esmirna ese pero no está en ninguna parte. Es la única iglesia a la que le dice, mantente firme, sigue creyendo, estoy viendo cómo te mantienes, tus tribulaciones, tu fuerza, tu fe, solamente mantente creyendo, te voy a dar la corona, mantente en la línea que vas, no te preocupes por la muerte segunda, o sea, lo único que hace Dios es estarle exhortando a que se mantenga, a que siga creyendo en la recompensa eterna y que no desvíe la mirada. Es decir, Esmirna es como el ejemplo a nosotros a seguir de que no importan las luchas que estén, no importan los problemas que estén, esta es tu visión, mantén siempre la mirada en lo eterno porque las promesas y la victoria es segura y no habrá pero para nada. Ahí está todo asegurado. Es una iglesia que a mí me admira mucho porque manteniéndose con la mirada en Dios, a pesar de y sobre todo, no existe ningún pero. Pues yo creo que sería muy bueno que en medio de un mundo que se corrompe y que busca acomodarse al poder, pues nosotros pudiéramos ser cristianos con olor a mirra, ¿verdad? Mili, te escuchamos. Hace rato mientras te escuchaba, algo que me llamó la atención es que me vino la frase de que esta iglesia no predicaba con el petate del muerto. Literal. No andaba con el petate del muerto. Entonces, no sé si es como esta cuestión de que mi perfil ministerial es como más alto en la cuestión evangelística. Y yo recordaba cómo muchas veces para nosotros una tendencia se ha vuelto predicarle a alguien cuando lo ves en necesidad, en lugar de vivir siendo un ejemplo. Decía en algún momento esta Erika, uno de los domingos, ¿no? Que decía San Francisco de Asís, predica y si te es necesario, habla. Entonces, muchas veces nos vamos en el creer que estamos haciendo bien al mover el petate del muerto a la persona. Yo lo veo ahora como una cuestión de manipulación, de generar miedo, de generar conflicto, para decir, ay, sí, Señor, me arrepiento, en lugar de decir, mira, o sea, Dios te va a dar vida, aún a pesar de todo, yo puedo darte testimonio de que a pesar de todo lo malo que yo hice, Dios está trabajando conmigo, Dios me está mostrando misericordia,
me he convertido en una mejor persona. Sí es cierto, fallé, pero cada día amanece ahí nuevas oportunidades porque Dios, o sea, este contexto, y caigo siempre como a este sentido de decir, ok, mi perfil evangelístico me lleva a tomarlo en esta parte, pero creo que mucho de lo que hacía esta iglesia era eso, predicar dando el ejemplo. Más que a pesar de la condición en la que vivía, podía, vuelvo al mismo, a mover el petate del muerto, y aún así no lo hacía. Mostraba vida en medio de la muerte. Y eso me gusta. Creo que es importante, al menos para mí, con eso me quedo el día de hoy. Ahora, pregunta. Tenemos dos iglesias que Dios les dice, yo conozco tus obras. A Éfeso le digo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. A ellos también les dice, yo conozco tus obras. Pero ¿qué fue lo que sucedió para que Éfeso terminara perdiendo su primer amor y que Esmirna se mantuviera? Éfeso, ¿sí? Noten ustedes que estamos hablando de que en un espacio de 40 años alrededor de él, les había dicho, Éfeso pasó de ser una iglesia con un amor apasionado a una iglesia que hacía todo correcto sin la motivación correcta. ¿Sí? Y Esmirna fueron 300 años. ¿Se acostumbraron? ¿O qué fue? ¿Saben que? Y perdónenme si de repente esta doctrina no nos va a gustar mucho. Oseas 5:15 dice, Dios, andaré pues y volveré a mi lugar, esconderé mi rostro hasta que reconozcan su pecado. La última frase siempre se me ha hecho lapidaria, ¿sí? En su angustia me buscarán. ¿Saben qué es lo que yo he encontrado con el género humano? Que la comodidad nos mata. El sedentarismo nos mata. Necesitamos movernos. Fuimos hechos para movernos. Tienes una persona que está aplastada todo el día y va a terminar con lesión renal, va a terminar con problemas de circulación, va a terminar, etcétera, 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 sí. Pero tienes a alguien que se tiene que mover y por mantenerse activo, se mantiene saludable. Y entonces tenemos que ir, el día de hoy me pidió mi esposa que sacara la basura. Yo sé que hay gente que pues agarra la bolsa y va a la esquina, pero para mí la esquina, ¿sí? Está aproximadamente, no sé si es un cuarto de kilómetro o poquito más, ¿sí? Y entonces, vas a sacar la basura, ¿qué haces? Lo cómodo es, agarras el carro y te subes al carro y vas y tiras la basura y te regresas. Eso es lo cómodo. Pero eso te mata. ¿Qué es lo sabio? Si no hay riesgo y puedes hacerlo, agarra tu bolsita y aprovechas y caminaste para dejar la basura y te regresaste, ¿sí? Y ya hiciste ejercicio. Resulta que la única iglesia que no hay que decirle nada es una iglesia que por tener que vivir en constante confrontación en un contexto adverso y mantenerse en sus convicciones en ese contexto adverso, mantuvo una fe saludable. La gente siempre está orando que Dios le quite todas las oposiciones y yo digo, no, Señor. Voy a decir algo que espero que nadie se ofenda, es simple efecto de la física aplicada en este mundo. Si usted no tuviera la necesidad de soportar la gravedad sobre su cuerpo, no tendría necesidad entonces de una estructura ósea
para poderse mantener erguido. Consecuencia. Sin gravedad usted termina como un baboso, arrastrándose sobre su abdomen, nada más, ¿sí? Porque no necesitamos más, no necesitamos una estructura. Pero cuando tenemos la necesidad de enfrentar 9.82 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y estamos allí teniendo que cargar todos los días eso, ¿sí? Tenemos que depender completamente de Dios, como dice Berta, ¿sí? Si me estás persiguiendo todos los días, ¿cuántos quieren ver un milagro? Ay, yo quiero sacarme no sé qué, ¿sí? Yo quisiera que alguien llegara y me regalara. ¿No sabes cuál es un milagro? Que no te maten el día de hoy, cuando te están persiguiendo por todos lados, ¿sí? Un milagro que tengas para comer cuando no hay alimento a tu alrededor, que estás escondido en un hoyo en las catatumbas y que no te encuentran, que te persiguen y de repente no te vieron ya. Y entonces sí, dicen en mi rancho, hasta el más chimuelo, más catuercas, ¿eh? ¿Por qué? Porque si estar vivo todos los días es un asunto de fe, a fuerzas tienes que desarrollar la fe. Ahora, yo no estoy diciendo que vivamos entonces en una cacería constante. Yo no estoy diciendo, ¿sí?, que la única manera de vivir el cristianismo es con una pistola en la cabeza, ¿sí? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que entender lo que significa la vida espiritual como un constante confrontamiento con la tiniebla. Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia, se hace a la fuerza, los violentos lo arrebatan. Dicen los pastores viejitos que yo conocí cuando me convertí, el que no ora, el diablo se lo devora, ¿sí? Y entonces entender, ¿sí?, que Satanás desayuna cristianos baquetones, pues sí, y a veces uno pues le sirve de botana alguna vez y tú dices, pues hay que mantenerse y hay que estar desarrollando el carácter. Esmirna, los cristianos que estaban en Esmirna tuvieron que mantenerse en un ambiente espiritualmente hostil. Y en lugar de estarse quejando por tonterías, porque siempre nuestra comodidad para lo que sirve es para eso, no tenemos nada de que estar buscándole conflicto, pues se los buscamos al esposo, a la hija, al perro, al perico, yo no sé a quién más sea. Y entonces siempre nos estamos quejando de cosas que son nimiedades, pequeñeces de la vida. Tenemos pensamientos irracionales de cosas banales, cuando hay cosas más importantes, pero no las atendemos porque nuestro mundo está, ¿sí?, en las pequeñas cosas, en las minucias de la vida. Ah, bueno, pues precisamente la iglesia de Esmirna se mantiene activa porque no tiene tiempo para estar pensando tonterías. Tiene que sobrevivir en su fe. Tiene que sobrevivir, ¿sí?, 10 persecuciones terribles, un sistema que está en contra de las creencias mismas, y la única forma de hacerlo es bien agarrado de Dios. Comentarios a esto, ¿qué me dicen ustedes? Estoy buscando manitas, a ver si hay alguna manita por ahí. Grillito, sí, no saqué a Grillito ahora. Pues estuvo muy fuerte el golpe y están medios noqueados. Yo creo que, bueno, en lo personal, a mi manera de analizar, creo que tengo bastante que reflexionar. Me gustaría incluso, por ejemplo, ahorita que estabas describiendo, necesito volver a escuchar la clase para hacer un tipo de línea del tiempo. Creo que es importante reconocer los tiempos en los que han sucedido las cosas y cómo han sucedido. Para mí, que soy gráfica, es una ayuda. Y quisiera analizar desde mi perspectiva
perspectiva o estar meditando en qué es la iglesia de una fe saludable. Eso ahorita me fue como, porque he escuchado frases donde te dicen, es que esta iglesia tiene la poderosa e infalible palabra del Señor, ¿no? Y no es que esté mal, y incluso creo que lo platicábamos ayer con Jeep, pero ¿qué es una iglesia con una fe saludable? Entonces creo que en mi caso, esta semana, y no sé qué vaya a pasar mañana, pero al menos esta semana creo que estaré meditando en qué es una fe saludable o cómo se construye, cómo me construyo yo como iglesia de una fe saludable. Dice Berta, es una actitud del corazón. Todos los días me crucifico en la cruz para rendir mi carnalidad y morir dejando que sea Dios quien viva y crezca en mí. Yo soy muy biologicista. Saludable es lo que permite que la vida se manifieste. ¿Sí? Tú tienes un órgano enfermo y la vida se te va. Saludable es que crezca lo que tenga que crecer, que tenga la fuerza que debe de tener. Y entonces uno diría, es saludable porque está hipertrofiado y tiene los músculos, y tú dices, no es natural. Sí. Inclusive puede ser que termines lesionándote. O sea, yo no he hecho un estudio y necesitaría la ayuda de algún médico como Fernando para que nos dijera si la gente que hace halterofilia durante buena parte de su vida tiene una ancianidad saludable o tiene desgastes articulares o tiene desgastes óseos, yo no sé, pero sería interesante. Tengo una mano levantada, la de Gaby Manjarres. Te escuchamos, Gaby. Pastor, yo entré un poquito tarde. Yo lo que se me viene a mí, hablo en lo personal, Sí. que ahorita estamos en tiempos que, como dice la palabra, los tiempos son malos. A veces llegamos, nuestra fe la ponemos en una zona de confort, en que oramos ya a veces sin pasión, hacemos lo mismo todos los días, me llegó a pasar, y llegó un tiempo a principios de año que Dios me llevó a entender que para lograr estar con esa pasión, en esa madurez que Dios nos da, es mantener una relación íntima con el Espíritu Santo. Eso es lo que me va a llevar. Es como Dios diciéndome a mí, yo te quiero conmigo. Y yo en un momento le resistía. Yo te contaba al principio de los ataques espirituales que tuve a principios de año. Para mí fue algo muy fuerte, pero dice la palabra, todo obra para bien. Pero yo entendí en la posición que Dios me quería y en la posición que Dios me quiere. Y a mi corazón le ha costado trabajo porque duele morir. Y yo veo el mensaje como que Dios diciéndonos, tienes que morir a ti misma. Quizás la iglesia de la que tú hablas no alcancé a escuchar mucho, pero sí, ella se mantenía, pero nosotros a veces nos mantenemos en esa cotidianidad, en ese conformismo como iglesia, que vamos los domingos y lo mismo, y no. La palabra dice que Dios hace cosa nueva cada mañana y lo que nos va a llevar a ver las cosas, los milagros de Dios y mantenernos y que esa fe crezca es crecer en esa intimidad con Él, crecer en una vida espiritual. Cuando te vienen las tinieblas y te confrontan, ahí es donde tú maduras tu fe, maduras esa espiritualidad donde Dios nos quiere. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con esa intimidad, conociendo al Espíritu Santo. A mí Dios me ha traído ahora que sí, de las orejas, como diciéndome, aquí, y yo, Señor, y yo sé que la carne se resiste. Duele morir, duele amar. Duele amar a tu prójimo porque no estamos acostumbrados en el cristianismo. No se nos enseñó a morir, no se nos enseñó a tener una intimidad con Dios. Hablo en lo personal. Y Dios es el que me ha estado enseñando todo este tiempo. Y mientras tú hablabas, yo pensaba, no sé si sea aquí, que ese era el punto a donde tú nos querías llevar.
No sé si sea así o esté yo Sí. en lo incorrecto. Ahora, Ese es mi punto de vista. quiero tomar esto que estás diciendo precisamente para poderlo llevar allí y ahorita le doy el espacio a Fernando. ¿Han escuchado ustedes de un pañal que se llama Huggies? Yo sé que van a decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Ok, pues resulta que la palabra Huggies fonéticamente es la palabra que en griego se está diciendo en tercera de Juan 2, cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas Huggies, así como prospera tu alma. ¿Sí? Acuérdense ustedes que el inglés tiene también base de grecolatina. ¿Sí? Y es muy curioso porque Huggies, Hug, quiere decir algo que es sano, que es agradable, que es adecuado, que te ayuda a crecer, ¿sí? Entonces, o a sano, ¿sí? Significa que va creciendo, que va agrandando. Ah, miren, qué curioso, porque cuando Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, Mili, ¿cuál es la iglesia saludable? Un hijo saludable es el que llega a la estatura de la plenitud de su genotipo, que llega a ser lo que debe ser. Y nosotros, si no estamos llevando a cada uno a que crezca la estatura del varón perfecto, que es Cristo, entonces nuestra iglesia está corrompida, está podrida, está echada a perder, no sirve. ¿Y cómo vas a lograr tú crecer a la estatura de Cristo? El apóstol Pablo dice que necesitamos entonces mirarnos cara a cara, como en un espejo con Él. Porque en esa relación, en ese reflejarnos, seremos transformados como en la imagen misma de lo que estamos viendo. Por eso la relación con Dios, como está diciendo Gaby, la relación es ponerme cara a cara. En el Antiguo Testamento dice epanim, rostro con rostro, para ser transformado en aquello que está puesto delante de mí. ¿Cómo voy a saber yo que estoy saludable? Que la gente diga, así debió haber sido Cristo. Si no, usted todavía le falta sanidad. Fernando, te escuchamos. Mis ecos. Hablamos y buscamos una iglesia saludable, una iglesia agradable, cuando este pueblo sabio trae un 70% de obesidad, donde lo único que vemos en los medios es caos y desorden, ¿sí? Y una falta de liderazgo, ¿sí? A mí se me ha pegado mucho la palabra de la nueva pedagogía cristiana que llega contigo y con algún grupo de personas interesadas en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como se desvirtuó el maestro mexicano, por las razones que haya sido, en la llegada de Esteban Moctezuma, al irse él de embajador, dice, dejo a un magisterio de estar al fondo, lo dejo en la cima, porque la sociedad se ha dado cuenta de la importancia del maestro en este país y con los esfuerzos que ha hecho el magisterio en seguir continuando las clases a distancia. Esta nueva renovación tiene que verse en el cristianismo. Este nuevo despertar tiene que verse, ¿sí? Y el día de hoy la clase nos muestra que sí se puede, que hay iglesias que en el pasado, a pesar de todas los Loret de Mola que hicieron todo lo posible por ponerle en los suelos, así como llegó él, llegó otra persona para redignificarla, darle un nuevo significado. Y yo creo que esto es una llamada de atención a los ministros, a revisar qué se está haciendo bien para seguir haciéndolo, qué se tiene que adecuar, qué se tiene que corregir
y cómo retomar el camino. Y este es uno de los ejemplos. El día de hoy es uno de esos ejemplos, ¿sí? De que sigamos insistiendo en buscar el alcanzar la estatura del varón perfecto, o si no gustamos, a mí no me gusta la palabra perfecto, me gusta más la del hombre maduro, porque el otro me pone a mí limitantes que me lo hace inalcanzable y también no me gusta, pero creo que por ahí sería un significado. Y en Redime creo que se está haciendo, y las cosas empiezan en pequeño, y lo importante es empezar a crecer, y ya alguien hacía el comentario, ¿no? Que por sus frutos los conocerá, ¿sí? Entonces, que se note que se está trabajando, y a mí lo que me encanta de Redime es eso, ¿sí? Que no se busca ovejas, sino se busca la formación del cuerpo de Cristo, y que cada quien busquemos cómo florecer y cómo predicar con el ejemplo. Y ya lo ponía de ejemplo Mili, como lo que dice Eric, ahora sí que de San Francisco de Asís, ¿no? O sea, que cuando hablas mucho, a veces menos es más, realmente, ¿no? Gracias. Pues sí, less is better, ¿verdad? Entonces necesitamos menos ruido y más nueces, y no al revés, ¿sí? Mucho ruido y pocas nueces. Entonces el cristianismo tiene que ver con lo que vivimos. Esmirna, ¿sí? Los cristianos de Esmirna, no Esmirna la ciudad, nos muestran eso. Vivir como Cristo es vivir en medio de las circunstancias, pero no dejándose comer por las circunstancias, donde las convicciones son más profundas y te permiten sobreponerte a las circunstancias para vivir cambiando las circunstancias en tu cotidianidad. Aunque quizá los cambios parezcan que son pocos, sí, pero sobrevivir en un espacio adverso sin corromperte, sin perderte, sin vulnerarte, creo que es muestra de lo que Dios nos quiere llevar. Y entonces, mi tarea para ustedes, ¿sí? Eran resilientes, ¿sí? Resilientes totalmente, ¿sí? Y yo creo que esta es una de las iglesias, de hecho es la iglesia que, si tú me dijeras, ¿cuál es la iglesia a la que yo creo que deberíamos de llegar en Redime? Se los he comentado, vienen tiempos como los de Esmirna, y donde los que sobrevivirán en su fe serán los que tengan la misma actitud que aquellos que sobrevivieron en Esmirna. No porque yo lo anhele, que quede claro, ¿sí? A mí también me gusta la comodidad, ¿sí? Pero se vienen días en donde será incómodo y donde pues tendremos que dar cuenta y fe de las cosas que Dios nos ha puesto a hacer. Les doy gracias, les bendigo y les pido que mañana que tenga ya todo esto listo y puesto, puedan escucharlo y puedan visualizarse allí. Yo espero que esta enseñanza les haya sido de bendición y que se convierta entonces en un punto rector, en una estrella, en un punto para enfocar nuestra visión de decir, hacia allá queremos ir. ¿Sí? Como la iglesia de Esmirna, no como la ciudad de Esmirna, no, como los creyentes que sobrevivieron en Esmirna. Amén. Dios los bendiga a todos. Y gracias. Gracias, María Jesús. Gracias por estar. Dios les bendiga a todos. Gracias, Anaí, por habernos acompañado. Bendiciones, pastor, gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Corazoncitos dulce también para ti. Todo el amor. Gracias. Bendiciones. Hasta luego.